la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista, académico. Nos da muchísimo gusto tenerte en Contextos. Gracias, Carlos, por estar. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días al auditorio. Al contrario, siempre es un placer estar aquí con ustedes cada semana y comentar las cuestiones relevantes de la agenda pública que ocurre en nuestro país y nos afectan a todos. Una de ellas tiene que ver con lo que en la semana ha ocurrido alrededor de la puntualización por parte del equipo del futuro presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en relación con el combate a la corrupción. Y es que los mexicanos estamos de acuerdo, de forma amplia, de muy pocas cosas, pero una de ellas, sin duda, es que el ejercicio del poder se registra en medio de todo tipo de excesos y aprovechando cualquier oportunidad para la obtención de ganancias ilícitas. Y tal comportamiento, también hay que decirlo, no es privativo de los miembros, simpatizantes, dirigentes o funcionarios emanados de un solo partido, sino que se trata de una conducta de la cual participan todos, sin excepción. Me refiero, por supuesto, a todos, a todas las siglas y colores partidistas. El uso despótico del poder, la corrupción institucionalizada, pero sobre todo la impunidad que permite esto último, constituyen una de las fuentes de agravio más importantes de los ciudadanos mexicanos de cualquier municipio del país en contra de nuestra clase política. En ese sentido, el discurso del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, no podía haber sido sino escaso al consultar la expectativa de la inmensa mayoría de la población en torno al combate de la corrupción y convertir esa expectativa en un aluvión de votos. No ha sido desde luego solamente la reiterada arenga de López Obrador señalando a la corrupción como el principal problema del país, lo que le garantizó la demoledora victoria que obtuvo hace menos de 3 semanas. Ha sido también su conducta personal, ciertamente austera, la que ha convencido a millones de que solo él podría desmontar el aparato que prohíja y protege las conductas deshonestas en el gobierno. Pero aquí hay que hacer una pausa y hay que pensar en el hecho de que tener una conducta intachable, o por lo menos muy cercana a eso, no implica que la persona que tiene dicha conducta posee una receta para combatir la corrupción, y eso, me parece, ha quedado claro en la semana al exponerse de manera formal las acciones que el futuro gobierno implementaría para cumplir con sus promesas de combatir la corrupción. En el catálogo de medio centenar de acciones dado a conocer, destaca la adopción de drásticas medidas en materia de reducción salarial, disminución de la plantilla laboral y el incremento de restricciones en el uso de viáticos, por ejemplo. Adicionalmente, se propone equiparar los actos de corrupción, como el tráfico de influencias, con el narcotráfico, el homicidio o el secuestro, al convertir dichas conductas en delitos graves que impedirían a quien se acuse de las mismas a enfrentar el proceso en libertad. Sin duda, existen múltiples áreas del servicio público en las cuales se pueden documentar excesos en el ejercicio del gasto. Pero sin duda también existen múltiples ejemplos de empleados públicos, en el estrato de los mandos medios y superiores sobre todo, que viven de su salario y a partir de este han adoptado un estilo de vida al cual no se les puede obligar a renunciar. En otras palabras, el que López Obrador tenga un estilo de vida casi monástico, o al menos en apariencia sea así, se sienta cómodo en esa posición y a partir de la misma esté dispuesto a renunciar al salario y prestaciones que implica ser presidente, no puede traducirse en que la burocracia pública en general deba adoptar ese mismo estilo de vida y aceptar sin más una drástica reducción en el ingreso que actualmente percibe. Y aquí, vale la pena reiterarlo, estoy hablando exclusivamente de los funcionarios públicos que viven de su sueldo y que son muchos. Estoy hablando de funcionarios que permanecerán en sus cargos a pesar del cambio de gobierno, entre otras razones porque forman parte del servicio profesional de carrera o porque son funcionarios cuya experiencia no debe perderse. El combate a la corrupción es necesario, indispensable, urgente,
pero como cualquier otro problema estructural de cualquier sociedad democrática moderna, no puede combatirse con base en ocurrencias. Y por lo menos hasta este momento, el plan presentado por la futura administración federal para combatirla no puede ser considerado sino apenas como una colección de ocurrencias. Hasta aquí el comentario. Carlos, déjame compartirte el último párrafo, porque tiene mucho que ver con todo lo que nos has dicho en esta colaboración, de la columna de Patricio de la Fuente González Carr, hoy en El Siglo de Torreón. Dice: la corrupción florece no en los tabuladores salariales, sino en otras partes. Urge arrancar con lo que fue la tumba del actual gobierno, la cuatitud. Ahí el mayor desfalco al erario, justo ahí. Y creo que hay mucha razón en ello, ¿no? El combate a la corrupción tiene que verse como algo integral. Ciertamente que urgen planes de austeridad, ciertamente que el cinismo de muchos funcionarios, sobre todo de primer nivel, segundo nivel, que son los que acceden a puestos de más poder y por supuesto más remuneración económica, ha sido mucho. Y eso es, creo, la forma que está tratando de atacar el plan de austeridad que ya ha anunciado Andrés Manuel López Obrador. No, y sin duda que se requiere la austeridad en el gobierno, sin duda que se requieren formas más republicanas, de verdadero servicio a la comunidad en el ejercicio del poder público. Pero el asunto es que los cómo, en primer lugar, me parece que ni siquiera surgen aquí en este plan que ha dado a conocer el equipo de la futura administración. Pero es que las cosas son excesivamente superficiales, básicas, triviales. Es insultante en cierta medida que un problema que se supone ha sido tan profundamente estudiado por el equipo que asumirá el relevo en la conducción del país el próximo 1 de diciembre, tenga estas respuestas tan pobres por superficial. Y hay un elemento en particular que a mí me parece importante destacar y del que se ha hablado muy poco o casi nada. El futuro presidente dice: voy a ganar la mitad de lo que gana el presidente Peña Nieto actualmente. Y eso puede estar bien, yo no lo criticaría per se. Pero entonces el faro o el modelo a seguir es el tope de los salarios en el gobierno está dado a partir de lo que el presidente gana. Pero con el presidente de la República pasa una cosa peculiar. El presidente de la República, y no está mal que sea así, puede tomar su sueldo íntegro, echarlo a una cuenta bancaria y no tocarlo durante toda su administración, porque no necesita gastar absolutamente en nada. No tiene que gastar en alimentación, en transportes, ni siquiera en ropa, porque hay una partida presupuestal, y me parece que está bien que exista, claro, para que el presidente adquiera vestuario personal e incluso para su esposa. El presidente no tiene que gastar en nada, y eso hace que el argumento de que el tope de los salarios en el sector público deba ser lo que el presidente gana nominalmente sea un argumento muy tramposo, porque el presidente no es solamente lo que gana, sino la forma en la cual no tiene necesidad de gastar lo que gana. Prácticamente nadie, a excepción de los gobernadores de los estados, tienen una situación similar en este país. Y entonces no puede ponerse el tope salarial de lo que el presidente recibe nominalmente como salario, que es más o menos simbólico, porque de verdad es muy difícil tasar lo que valdría o lo que vale realmente como valor de mercado lo que un presidente hace, pero lo que recibe no tiene ninguna necesidad de usarlo. Es la única persona o una de las muy pocas personas en la estructura del servicio público mexicano que pueden darse el lujo de ahorrar el 100% de su ingreso como salario. Y entonces esa parte me parece que es sumamente tramposa en el discurso y está siendo utilizada, creo, con una finalidad incluso perversa en el proceso de este modelo de combate a la corrupción de la futura administración. Bueno, muy claro lo que nos dices. Carlos, y al escucharte no puedo dejar de pensar en todo este ejército de personas que todavía están funcionando en redes sociales, como si se tratara todavía de una campaña, donde quien se atreve a formular alguna duda o a cuestionar los planes que ya han venido adelantando el próximo gobierno, inmediatamente, pero de manera ipso facto, empiezan a
a cuestionarte y a decir, ¿por qué no reclamas lo mismo con Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no dejan que llegue el presidente electo y entonces cuando esté en funciones ya empiezan a cuestionar y a criticar? ¿Por qué se adelantan? ¿Por qué hacen futurismo? ¿Tienen bolas de cristal para conocer qué es lo que va a suceder? Entonces, todos estos argumentos se instalan ahí en las redes sociales, pero al unísono y además exactamente con la misma forma y cuestionando exactamente lo mismo. Bueno, en mi artículo que publicó en Vanguardia el sábado pasado yo lo decía. Este asunto de la República del Amor que propone López Obrador es otra más de las cosas que no se pueden creer de la futura administración. Y no se pueden creer justamente por esto que acabas de decir. No es cierto que Andrés Manuel López Obrador ha insuflado amor en el corazón de sus seguidores. No es cierto que la campaña exitosísima, por supuesto que tuvo, que lo va a llevar al poder después de su tercer intento, estuvo basada en pensar y sentir a partir de lo mejor de la humanidad, sino exactamente al revés. El triunfo de López Obrador se debe a que, como ningún otro político del último medio siglo, creo yo, supo capitalizar, primero supo entender y después capitalizar la manera en que el odio sirve como un engrudo social para convertirlo en voto. El éxito de López Obrador se debe a que supo entender que podía concitar los odios de todos los mexicanos, exacerbarlos y convertirlos en votos. Y eso es lo que se refleja en las redes sociales. Eso es lo que López Obrador ha hecho. Ha convertido a el país, o por lo menos lo ha planteado así, en una lucha entre buenos y malos. Y los buenos hacen todo bien y los malos hacen todo mal. Y entonces, atreverse a criticar al futuro presidente lo coloca uno automáticamente en el casillero de los malos y hay que caerle a palos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque además ese es el lubricante de los seguidores de López Obrador, el odio. Y el odio se nota inmediatamente en sus respuestas, porque sus respuestas son respuestas de odio. Ajá. Carlos, pero a ver, y concediendo, ¿no será pertinente esperar a que Andrés Manuel López Obrador sea ya el presidente en funciones del país como para hacer señalamientos y críticas, o con los elementos que nos ha venido dando es suficiente para prever más o menos el rumbo de su gobierno? A ver, si el futuro presidente hubiera dicho después del 1 de julio, bueno, señores, ya reconocieron mi victoria, todo lo que sigue es protocolo, me voy a mi rancho a descansar y nos vemos el 1 de diciembre, ¿sí? Y no estuvieran haciendo todas estas declaraciones, porque ya no estamos en campaña, estamos en el proceso de la transición gubernamental y están ya diciendo cómo van a hacer las cosas. Y por supuesto que lo que esperamos todos es que para que las cosas cambien, para que la realidad se transforme, pues tendrían que hacer cosas diferentes. Y este dibujo que están haciendo, esta exhibición de los planos de la casa que quieren construir, pues luego se ve que no tiene buenos cimientos, que no están utilizando los materiales más adecuados, y me parece que no se puede permanecer callado frente a eso, porque al final de cuentas este equipo que está mostrando esta superficialidad en el análisis de la realidad y esta carencia de empaque para plantear cosas que verdaderamente nos puedan llevar a pensar que la realidad se va a transformar mágicamente como se ofreció en campaña, pues merecen crítica. Tienen que ser señalados, porque al final de cuentas esas son las ideas que se van a transformar en gobierno, y lo mejor que nos puede pasar es que las arrepienten de aquí al 1 de diciembre, cuando tendrán que comenzar a instrumentarlas. Bien, Carlos, pues muy interesante. Te agradecemos mucho que hayas traído esta colaboración al Espacio de Contextos. Nos dejas un punto de contacto. Me pueden encontrar en Twitter como @3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Buen día. Hasta luego. Buen día para ti.